Hola, en este vídeo vamos a comentar, al igual que hacíamos en el que tratábamos el ensayo en vacío, pues el otro ensayo, el ensayo en cortocircuito, desde un punto de vista de análisis matemático de cómo a partir de las medidas realizadas en dicho ensayo se pueden obtener parámetros del circuito equivalente aproximado. Al igual que en el otro vídeo, no vamos a entrar en detalle en la especificación de cómo llevar a cabo el ensayo a nivel práctico, porque eso viene recogido en la norma, sino aquí lo que nos interesa es lo que vamos a tratar o usar en la asignatura, y es precisamente obtener los parámetros del circuito equivalente. El ensayo en cortocircuito básicamente se realiza con las siguientes consideraciones. El secundario del transformador se conecta en cortocircuito, perdón. Corto es la forma contracta que solemos denominar a esta situación, y el primario del transformador, por lo tanto, no se debe de conectar a una tensión o a la tensión nominal de dicho bobinado. Realmente voy a dibujarlo en un color verde. Tendremos que buscar una fuente de tensión alterna variable y la conectaremos a el bobinado primario del ensayo. En este caso, como estamos viendo, el bobinado primario es el lado de alta, ahora lo comentaremos. Entonces nosotros tendremos que ser capaz de variar la tensión de esta fuente desde un valor nulo hasta probablemente el valor nominal o un valor cercano al nominal del lado en que estemos usando como primario. Ahora volveremos a esta situación para determinar qué valor tenemos que conseguir aquí. Un aspecto que quiero comentar es, en este caso, que se suele, según se especifica la norma, se suele usar como lado cortocircuitado, como secundario, el lado de baja tensión, y como lado a aplicar la tensión el lado de alta. ¿De acuerdo? Es decir, el primario sería el lado de alta tensión. Esto es debido a que evidentemente las intensidades que tendremos que manejar pues serán más pequeñas al estar aplicando la tensión en el lado de alta. Como tampoco tendremos que aplicar la tensión nominal en el lado de alta, pues tampoco puede resultar un problema el que tengamos que estar trabajando con el lado de alta aplicando tensión en el lado de alta. Los instrumentos de medida que necesitamos son los mismos que en el ensayo en vacío, o un instrumento que sea capaz de medir las tres magnitudes, potencia, intensidad y tensión, o bien tres instrumentos independientes. Entonces el procedimiento a seguir sería el colocar la fuente, el cortocircuito, colocar la fuente de tensión puesta a cero y conectarla al transformador. En el momento de conectarla, si la tensión está puesta a cero inicialmente, pues evidentemente no circularía ninguna intensidad. Y entonces iríamos incrementando la tensión aplicada al transformador. Tenemos que tener en cuenta que el transformador está funcionando en cortocircuito, por tanto, si aplicásemos la tensión nominal se produciría una situación de cortocircuito que evidentemente puede ser peligrosa y que destruiría, si se mantuviera, destruiría al transformador. Entonces tenemos que partir de una tensión nula e ir incrementándola lentamente hasta que lleguemos a un valor de intensidad en el amperímetro. En principio, lo que interesa es que encontremos un valor de tensión que vamos a llamar tensión de corto, de forma tal que la intensidad que circule por el transformador, por el primario, sea su valor nominal. Si no se pudiese, por motivos técnicos, alcanzar el valor nominal, pues lo haríamos a un valor más reducido. Intentaríamos llegar al valor más alto que pudiésemos llegar. Repito, puede ser el nominal o puede ser un valor reducido. Entonces, en esta situación, siempre vamos a tener que tener en cuenta el índice o factor de carga al que se hace el ensayo en corto, que siempre será el valor de la intensidad que yo estoy usando en ese ensayo en corto dividido del valor nominal de esa intensidad.
Esto lo veremos quizás un poco más claro cuando hagamos problemas. Bien, entonces una vez que hemos planteado cómo se llevaría a cabo el ensayo, es secundario en corto, tensión reducida a nula, incrementamos y hasta que alcancemos el valor en principio nominal o el valor reducido, pues podemos pensar ahora que en lugar de tener el transformador perdón, real, pues vamos a tener su circuito equivalente referido a su lado primario. En este lado, el lado primario, hemos dicho que sería el lado de alta tensión. Entonces, bueno, pues realmente vamos a tener tres medidas. Vamos a tener una potencia del ensayo en corto, vamos a tener una intensidad medida en el lado de alta tensión del ensayo en corto y vamos a tener una tensión medida en el lado de alta tensión del ensayo en corto. Pues bien, podemos por tanto calcular los parámetros. Vamos a ver, hay que hacer alguna consideración al respecto. Estamos usando una tensión reducida siempre, una tensión en la entrada que va a ser siempre inferior a el valor nominal. Si no tuviésemos el cortocircuito y estuviésemos aplicando la tensión nominal, lo que hacíamos en el ensayo en vacío, si no colocamos el corto y aplicamos la tensión nominal, la intensidad que circula por este circuito paralelo es lo que venimos llamando intensidad de vacío. Esa intensidad de vacío, en general, voy a comentarlo aquí arriba, esa intensidad de vacío, en general, es siempre en este modelo la tensión aplicada dividido de esta impedancia. Vamos a llamar esa impedancia como el paralelo entre RF y XMO. Esta intensidad de vacío, siendo esta tensión la nominal. Esto en condiciones normales. Ahora vamos a fijarnos en que en el ensayo en corto la tensión que estamos aplicando es siempre menor, a veces bastante menor, a la tensión nominal. Por lo tanto, en el ensayo en corto tendremos que la intensidad de vacío en el ensayo en corto será una tensión reducida dividido de la impedancia que hemos comentado antes. Por lo tanto, la intensidad de vacío en el ensayo en corto va a ser mucho menor que la intensidad de vacío del transformador en condición de funcionamiento normal. Por lo tanto, si ya esta de por sí es despreciable, esta lo es aún más. En consecuencia, podemos suponer que en el ensayo en corto esta intensidad es tan pequeña que podemos anular la presencia del circuito paralelo. Y vamos a considerar, por tanto, que la intensidad que entra en el ensayo en corto, que es esta de acá, es la que circula por los parámetros RCC y XCC. Esa es la consideración que vamos a usar nosotros. Es decir, en el ensayo en corto, la I'(BT) va a ser la IAT. Esto quizá no sea del todo correcto, esta N, ¿de acuerdo? Porque hemos dicho que no tiene por qué ser siempre nominal. Bien, entonces, con esta consideración, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si estamos eliminando o no considerando este circuito paralelo, toda la potencia que estamos midiendo que entra en el transformador se disipará sobre esta resistencia. Entonces podremos afirmar que la potencia del ensayo en corto será igual al valor de esa resistencia por la intensidad que lo está atravesando, que como hemos dicho que la intensidad de vacío es despreciable, será la intensidad del ensayo. Vamos a llevarnos esto un poco más hacia la izquierda. Por lo tanto, estas dos magnitudes, potencia e intensidad,
al cuadrado. Estas dos magnitudes, potencia e intensidad, pues son las dos magnitudes de las tres que se están midiendo. Por lo tanto, ya tenemos expresado el valor de la resistencia en función de dos de las tres magnitudes que se están midiendo. Por supuesto que esta resistencia está expresada en el lado primario de este transformador, que es el lado de alta. Bien, más cosas. Bueno, pues nosotros podemos observar o fijarnos cuál es la tensión aplicada aquí en esta resistencia, perdón, en esta impedancia. ¿Cuál sería esta tensión? ¿Cuál sería? Bueno, pues si nos fijamos en el terminal izquierdo de la impedancia, está conectado a la parte superior de la tensión de entrada, y el terminal de la derecha está conectado a la parte inferior. Es decir, esta tensión V es realmente la tensión del ensayo en corto. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la impedancia ZCC, considerada como RCC al cuadrado más XCC al cuadrado, estamos hablando de módulo de la impedancia, se puede poner por la ley de Ohm como la tensión aplicada a dicha impedancia dividido de la intensidad que atraviesa dicha impedancia. La intensidad que atraviesa esta impedancia es la intensidad de entrada. Estas dos magnitudes que estamos colocando aquí son dos de las magnitudes medidas. Aquí vemos que aparece RCC, que es la que acabamos de calcular también a partir de dos magnitudes medidas. Por lo tanto, podemos determinar rápidamente el valor de XCC, despejándolo de aquí, como la raíz cuadrada de la tensión medida en el ensayo entre la intensidad medida en el ensayo, hay que elevarlo al cuadrado, menos el valor de la resistencia recientemente calculado al cuadrado. Evidentemente este valor de XCC está expresado en el lado de alta en el primario del transformador, que es el lado de alta tensión. Ya tenemos, por lo tanto, calculado los dos parámetros del circuito equivalente RCC y XCC, que era precisamente lo que nos faltaban. En el ensayo en vacío vimos que calculábamos RF y XMU, y en el ensayo en corto RCC y XCC. A este respecto hay que indicar una cuestión, que los parámetros en ambos ensayos se calculan expresados en el lado del transformador donde se está midiendo. Si los ensayos se miden en lados distintos, los parámetros están referidos a lados distintos y hay que pasarlos al mismo lado. Esto se explicará en algún problema en clase. Una cuestión también a tener en cuenta, y es que la potencia que estemos midiendo aquí es la potencia que está disipándose en la resistencia RCC. Hemos dicho que la potencia en la resistencia RCC es la potencia en el cobre, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a necesitar saber la potencia en el cobre nominal del transformador, y a veces lo vamos a obtener a partir del ensayo en corto. ¿Cómo? Muy sencillo. Si observamos aquí, pues la potencia PCC se puede poner, como hemos dicho anteriormente, como el valor de la resistencia por el valor de la intensidad al cuadrado al que estemos haciendo el ensayo en corto. Hemos dicho que el ensayo en corto o lo podemos hacer a valor nominal o a valor no nominal, dependiendo de la situación técnica en la que nos encontremos. Despejando de aquí la intensidad del ensayo en corto, podemos decir que la potencia del ensayo en corto se puede poner como el producto de la resistencia por el factor de carga al cuadrado por la intensidad nominal del lado en donde se está midiendo en el ensayo en corto. Si nosotros agrupamos estos dos términos, la R y la I, pues
esto es el factor de carga del ensayo en corto, podemos afirmar que esto podríamos denominarlo potencia en el cobre, potencia en la resistencia RCC nominal. Se corresponderían con las potencias en el cobre nominales. ¿Por qué? Porque es el producto de la resistencia de los bobinados por la intensidad nominal al cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto sería PCU nominal por factor de carga del ensayo en corto al cuadrado. Y esto será igual a la potencia medida en el ensayo en corto. Entonces, si en algún problema nos dan el ensayo en cortocircuito y posteriormente en ese problema necesitamos de alguna forma saber la potencia en el cobre, en los bobinados nominal, la podremos obtener despejándola de esta expresión de aquí. Sabiendo que la potencia en el cobre nominal por el factor de carga del ensayo en corto al cuadrado dará la potencia del ensayo en corto. Si el ensayo en corto la hemos hecho a intensidad nominal, ya directamente la potencia que estamos midiendo sería la potencia en el cobre nominal, porque el factor de carga sería la unidad. Si el ensayo lo estamos haciendo a una intensidad, el ensayo en corto lo estamos haciendo a una intensidad inferior a la nominal, pues tendremos una potencia en corto que no se corresponderá, una potencia del ensayo en corto que no se corresponderá con el valor nominal de la potencia en el cobre, pero este valor nominal de la potencia en el cobre lo podremos calcular a partir de esta expresión de acá. Evidentemente, en algún problema que hagamos en clase posteriormente, pues esto quedará un poco más claro numéricamente. Y aquí dejamos ya este vídeo relativo a el análisis matemático del ensayo en cortocircuito del transformador.